Bendiciones, te saluda el cristiano evangélico David Ibantabilo del país de Chile, del canal de YouTube Defiende tu Fe Canal Oficial. El día de hoy vamos a refutar al apologista católico romano Fernando Casanova sobre el texto griego de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Vamos a observar cómo este apologista católico romano no tiene idea de la gramática griega y menos de la semántica ni del significado de las palabras. Vamos a refutarlo muy fácil. Espero que puedan escuchar esta refutación completa. Lo he tratado de hacer lo más sencillo posible para que todo oyente pueda comprenderlo. Escuchemos al apologista Fernando Casanova cómo saca fuera de contexto el texto griego, hablando del adjetivo is, el cual él erróneamente pronuncia como heis, es is, no heis, señor Fernando Casanova. Veamos. El apóstol San Pablo aquí, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3, está utilizando una fórmula en el griego en el cual escribe. Esa fórmula, ese concepto es heis. Hay dos formas para referirse a uno solo en griego koiné, el lenguaje en que fue escrito el Nuevo Testamento. Si tú revisas los poco más de 5,000 manuscritos que componen el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de que fueron compuestos, escritos en griego koiné. Ese fue el lenguaje. Y hay dos formas en griego koiné. Una de ellas es heis, que es la que utiliza el apóstol, y otra es monos. Si hubiese puesto monos, sería otro cantar, puesto que monos significa una mediación que no quiere, que no necesita, y que de hecho es contradecida por otras mediaciones, por otros mediadores. Pero no utilizó monos, utilizó heis. Y heis significa todo lo contrario. Heis significa una mediación que quiere, una mediación que necesita, una mediación que recaba en la ayuda de otros mediadores. Vamos a refutar fácilmente al apologista católico romano Fernando Casanova en dos puntos. Punto 1. El error que comete el apologista católico Fernando Casanova es que el adjetivo is no solo aparece para la palabra griega mesites, es decir, mediador. También este adjetivo aparece antes de la palabra griega theos, es decir, Dios. Lo explicaré de manera sencilla. Según el apologista católico Fernando Casanova, la palabra griega is significa uno que necesita de otros colaboradores. Es decir, en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, cuando dice un solo mediador, se refiere a un solo mediador que necesita de otros mediadores que colaboren en la mediación con él. Y para esto se basa en el adjetivo griego is, que él llama heis, el cual se pronuncia en realidad is. Pero este es un error garrafal que comete este apologista católico romano por no conocer el texto griego. La palabra griega is aparece dos veces en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, y no solo para referirse a la palabra griega mesites, es decir, mediador. El adjetivo is aparece para referirse también a la palabra Dios en griego theos como uno. El texto griego dice lo siguiente: is theos, es decir, un Dios, traducido un solo Dios. Si aplicamos la lógica del apologista católico romano Fernando Casanova, tendríamos que decir que en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, cuando dice porque hay un solo Dios, significa que hay un solo Dios que necesita de otros dioses, un solo Dios que necesita de otros colaboradores que sean Dios junto con él, lo cual es absurdo. Obviamente Dios no necesita de otros dioses, ya que solo existe un Dios, no existen más dioses. La Biblia Católica de Jerusalén en Deuteronomio capítulo 4 versículo 35 dice lo siguiente: a ti se te ha dado ver todo esto para que sepas que Yahvé es el verdadero Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro Dios, solo hay un Dios, pero
Pero según la lógica de Fernando Casanova, Dios necesita de otros dioses, lo cual es incorrecto. Además, Dios no necesita absolutamente de nadie. Si el apologista católico Fernando Casanova agrega la regla que el adjetivo is indica una mediación que necesita de otros mediadores, también tendría que aplicar is antes de la palabra griega theos, es decir, Dios. Tendría que aplicar la misma regla diciendo que hay un solo Dios que necesita de otros dioses, lo cual es incorrecto. Por lo tanto, solo hay un solo mediador entre Dios Padre y los hombres, Jesucristo hombre, y es un solo Dios que no necesita de otros dioses. Y también hay un solo mediador que no necesita de otros mediadores. Jesucristo es el único mediador entre Dios Padre y los hombres, en dos aspectos, tanto en sentido de salvación como en sentido de intercesión en oración, ya que el pasaje de 2 de Timoteo está hablando tanto de salvación como de oración, de intercesiones. Por lo tanto, solamente Cristo es el único que paga el rescate por la salvación de nosotros, y también es el único que intercede en oración ante Dios Padre por los cristianos de la tierra. Ni María ni los santos fallecidos interceden por nosotros desde el cielo ante Dios Padre. Punto número 2. Segunda refutación. El apologista católico romano Fernando Casanova argumenta que la palabra griega mono significa uno que no necesita de nadie más. El problema es que la palabra griega is es adjetivo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 está modificando, es un sustantivo directo y tiene la misma fuerza de un mono adverbial anteopuesto a un verbo. Es decir, la palabra griega is tiene la misma fuerza que la palabra mono en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Por lo tanto, gramaticalmente este apologista católico llamado Fernando Casanova queda completamente refutado. Si este video te gustó, te pido por favor que les des like, manito arriba, me gusta si es de tu agrado, para que este video sea recomendado por YouTube. También te pido por favor, si es de tu agrado, que te suscribas a este canal para que te lleguen notificaciones de prédicas, enseñanzas, debates, refutaciones y videos como este, tanto históricos como bíblicos y como del texto griego o hebreo, etcétera, etcétera. Se despide el cristiano evangélico David Iván Tavilo del país de Chile. Hasta la próxima. Bendiciones.